Beethoven siempre estaba enamorado y el amor que vivía en cada momento solía afectarle mucho. Así nos describe Franz Gerhard Wegeler la vida amorosa de nuestro protagonista. El doctor Wegeler fue uno de los mejores amigos del compositor y la biografía del músico que publicó en 1838 junto al compositor Ferdinand Ries aún hoy se considera como una de las fuentes más fiables sobre la vida de Beethoven. Wegeler nos dice que en Viena, al menos durante el tiempo que él vivió allí, con un Beethoven de unos 25 años, el compositor siempre tuvo algún amorío entre manos y en algunos casos sus conquistas eran de un calibre que a más de un Adonis le habría resultado difícil, por no decir imposible, lograr. Aunque nunca se casó ni tuvo una relación formal, efectivamente se le conocieron muchísimos romances. Josephine von Brunswick, Thérèse Malfatti, Antony y Bettina Brentano o su joven alumna Giulietta Guicciardi. Esta última fue uno de los grandes amores de su vida y a ella le dedicó la sonata para piano número 14, Claro de Luna. Esta obra, la Bagatela en la menor para Elisa de Beethoven, es una de las piezas clásicas más interpretadas y populares de todos los tiempos. Durante siglos hemos pensado que esa Elisa debía de ser una mujer importante para el compositor. Bien, pues resulta que esa Elisa no era tan Elisa, sino Thérèse. Según las últimas investigaciones, en el manuscrito de esta Bagatela, lo que se puede leer en realidad es Für Thérèse, para Teresa. Pero quien editó la obra, Ludwig Noll, no entendió bien la letra de Beethoven. Es más, parece ser que Ludwig Noll también tuvo mucho que decir en la propia composición, porque trabajó sobre unos esbozos de Beethoven que no estaban terminados y fue él quien le dio la forma definitiva a esta pieza. En cualquier caso, esa Teresa podría ser uno de los grandes amores frustrados de este compositor, su alumna Thérèse Malfatti, de 17 años, a la que se declaró en 1810 y con la que tenía planes serios de boda, pero que finalmente, como le solía pasar, se casó con un noble y funcionario estatal austríaco. Y es que fue algo habitual en él lo de enamorarse de sus alumnas de piano, por lo general mucho más jóvenes, también amantes de la música, casi todas de buena posición social, cuando no de la aristocracia, y en muchos casos comprometidas o casadas con otros hombres. Pero es que, además, como virtuoso y compositor genial que era, Beethoven atraía de forma natural la atención de las damas. El compositor Ferdinand Ries, amigo y alumno de nuestro autor, escribió que a Beethoven le complacía mucho mirar a las mujeres, particularmente le gustaban las de rostro bello y juvenil. Si nos cruzábamos con alguna muchacha que exhibía sus encantos, se volvía hacia ella, la miraba fijamente a través de sus gafas y luego se reía o hacía una mueca cuando se daba cuenta de que yo le miraba. Se enamoraba con frecuencia, pero normalmente durante poco tiempo. En lo que respecta a la vida sentimental de Beethoven, tenemos que mencionar un documento clave, la conocida como Carta a la amada inmortal, su más famosa misiva pasional que fue encontrada entre los papeles que dejó al morir en 1827 y que comienza con las míticas palabras «mi ángel, mi todo, mi yo». Por cierto, que esta carta da nombre a una de las películas más populares sobre nuestro protagonista, Immortal Beloved, de 1994, con Gary Oldman dando vida al gran compositor. Aunque el texto no está fechado, parece que existe consenso en que esta carta a la amada inmortal fue escrita en 1812, con 41 años, poco antes del célebre encuentro entre Goethe y Beethoven en Teplitz. La única información que se puede extraer del momento de escritura del texto es el lunes 6 de julio, sin que figure ni el año ni el lugar y, esto es lo más importante, ni la destinataria. Aquí podéis leer algunas de las frases más apasionadas de la carta que nos dan las claves de aquella relación. Intensa, pero al mismo tiempo no completamente consumada ni formalizada, por impedimentos que desconocemos. Es decir, estamos ante una relación prohibida. Mi corazón rebosa de tantas cosas que decirte. Ay, todavía se dan los momentos en los que siento que el lenguaje no sirve de nada. Alégrate, sigues siendo mi auténtico y único tesoro, mi todo, como yo lo soy para ti.
Los dioses deben depararnos lo que merecemos. ¿No es acaso nuestro amor un auténtico edificio celestial? Pero también firme como el firmamento. Todavía en la cama mis pensamientos acuden hacia ti, mi amada inmortal, a ratos alegres, luego otra vez tristes, esperando que el destino nos escuche con oídos favorables. Solo puedo vivir contigo completamente o no vivir. A mi edad necesito cierta estabilidad y uniformidad en mi vida. ¿Se puede dar eso en nuestra relación? Solo por medio de la serena contemplación de nuestra existencia podremos alcanzar nuestra meta de vivir juntos. Sé paciente. Ámame. Pero, ¿quién era la misteriosa mujer que logró subyugar al genio de Bonn? Tras 2 siglos de especulaciones aún no hemos llegado a encontrar una respuesta definitiva. Desde su adolescencia en Bonn, Beethoven se embarcó en muchas historias pasajeras, pero pocos fueron sus verdaderos amores. El primero de ellos es una de las serias candidatas a ser la dedicataria de esa carta a la amada inmortal. Se trata de Josephine von Daim. Desde que llegaron a Viena en 1799, Beethoven estuvo muy cercano a la familia Brunswick. Las 3 hermanas Therese, Josephine, también llamada Pepi, y Charlotte, tomaron clases de piano con el compositor ese mismo año. Y Beethoven se enamoró al menos de Therese y de Josephine, y además fue protector del otro hermano, de Franz. Therese tenía la columna deforme y como consecuencia se hizo muy religiosa y no se casó nunca. Beethoven y ella tuvieron una extraña amistad que le llevó a dedicarle la sonata para piano número 24 a Therese opus 78. Por el contrario, Josephine se casó muy joven con el conde Daim, 30 años mayor que ella y con el que tuvo 4 hijos. Pero el conde falleció en 1804. Bueno, pues en esa época la relación de Beethoven con Josephine se hace mucho más intensa. De hecho, intercambian 14 cartas de amor, que son las únicas cartas de amor junto con la de la amada inmortal que se conservan de nuestro músico y que además poseen el mismo tono y el mismo estilo que aquella. Por eso, Josephine von Brunswick o von Daim es una de las serias candidatas a ser la amada inmortal. Aunque algunos expertos dicen que los sentimientos de Josephine eran más bien espirituales y de admiración y no de carácter romántico ni carnal. Por cierto, que esa época es justamente la de la escritura de la sonata número 23, Apasionata, que acabamos de recordar, y en la que se refleja ese momento turbulento y apasionado que estaba viviendo el compositor. Pero curiosamente, el autógrafo de esta obra se lo regaló a Marie Bigot, otra mujer por la que Beethoven también albergó intensos sentimientos. Volviendo a la relación intermitente con Josephine, hay que decir que la correspondencia que conservamos se mantiene hasta 1807, con altibajos, ya que la relación no puede formalizarse porque Beethoven no pertenece a la nobleza como ella. En 1812, la supuesta fecha de la carta a la amada inmortal, Josephine casualmente se estaba separando de su segundo marido, el conde von Stackelberg, y viaja sola, sin hijos. Pero lo más curioso de todo es que a los 9 meses de la carta a la amada inmortal, Josephine da a luz a su última hija, Minona. ¿Coincidencia? Para muchos académicos europeos, no. Es más, en los últimos tiempos ha cobrado fuerza la teoría de que Minona, nacida el 9 de abril de 1813, fuera hija de Beethoven como fruto de ese supuesto encuentro con la amada inmortal, es decir, Josephine von Brunswick, en Praga en julio de 1812. Oh, dass ich dir von stillen Augen in seinem liebevollen Schein die Träne von der warme Sauge, wie sie die Erde trinket ein. Wohl hält sie Zögern
der Treue Wein, nun ich sie so in Kuss empfange. Nun sind auch deine Schmerzen ein, nun sind auch deine Schmerzen mein, nun sind auch deine Schmerzen mein. Las otras dos candidatas a ser la amada inmortal son las cuñadas Bettina y Antony Brentano. Beethoven las conoció a ambas probablemente en 1810. Antony, nacida como Antony von Birkenstock, estaba casada con el próspero comerciante Franz Brentano, amigo de Beethoven, pero no era feliz en aquel matrimonio. Antony escribió en 1811 que Beethoven se había convertido para ella en una de las personas más queridas y que él la visitaba casi todos los días. Aunque parece difícil de creer que nuestro protagonista quisiera romper la familia de Antony y hacerse cargo de sus 5 hijos. Sin embargo, el compositor le regaló la partitura original de su canción An die Geliebte, a la amada, que acabamos de recordar, y le dedicó su última y atormentada sonata para piano número 32. Por cierto que muy probablemente el ciclo de canciones a la amada lejana fue escrito con Antony en el pensamiento. Su marido Franz era medio hermano de los autores Clemens Brentano y Bettina von Arnim, de soltera Bettina Brentano, muchacha poco convencional y de ideas revolucionarias, que es la tercera y última mujer que encajaría con el perfil de la amada inmortal. Es la autora del libro Correspondencia de Goethe con una niña, que contiene su intercambio epistolar con el eminente escritor. De hecho, fue la responsable del famoso encuentro de casi una semana entre Beethoven y Goethe en Teplitz en 1812. Bettina idolatraba a Beethoven y quería convertirse en su musa. Tenía la firme convicción de que había nacido para ser adorada por grandes hombres. En la carta a Goethe, en la que narra su primer encuentro con Beethoven, dice lo siguiente: «Cuando vi a aquel de quien ahora te hablaré, me olvidé del mundo entero. Es de Beethoven de quien deseo hablarte ahora y de cómo hizo que me olvidara del mundo y de ti. Todo lo que dice es pura magia, cada opinión responde a la organización de una existencia superior y por eso Beethoven se siente el fundador de una nueva base sensual en la vida intelectual». Según Bettina, durante una época Beethoven y ella se veían todas las noches e incluso habría querido casarse con ella. Pero una vez más, Bettina aceptó las proposiciones matrimoniales del poeta Achim von Arnim y se unieron en 1811. Sea quien fuere la famosa amada inmortal, lo que está claro es que tras escribir aquella carta, cuyo resultado fue la separación de los amantes, Beethoven sufrió una terrible depresión durante los 2 años siguientes. Así que, como vemos, entre Beethoven y las mujeres a las que deseaba se interponía su moralismo, su mala salud, la posición social de ellas y su excentricidad. Si hablamos en términos genéricos de Beethoven y su conflictiva relación con las cuestiones amorosas, hemos de mencionar al menos su traumática infancia, con un padre alcohólico y violento, Johann, que es incapaz de mostrar cariño y que le educa con amenazas constantes y la máxima dureza. Mientras su madre, María Magdalena, a la que Beethoven estaba muy unido, intenta suavizar los golpes, pero lamentablemente fallece de tuberculosis con 40 años. Beethoven tenía solo 16. Además, las relaciones con sus 2 hermanos menores, Caspar y Nikolaus, estuvieron siempre llenas de altibajos. Si bien el hijo de Caspar, Karl, sobrino de Beethoven, fue lo más parecido a una vida familiar que tuvo el compositor cuando consiguió por fin su custodia tras la muerte de su hermano. Beethoven se aferró a Karl como alguien a quien amar y con quien sentirse amado. Pero si volvemos a los primeros años y a la relación de Beethoven con el amor carnal, hay que mencionar a su profesor de música en la adolescencia, Christian Neefe, quien fue uno de los que más influencia ejerció sobre él en el plano intelectual e ideológico. Neefe escribió en un artículo: «El alma femenina no piensa demasiado, pensar es viril». Esas ideas orientaron a Beethoven hacia la actitud tan particular, casi misógina, que tuvo con las mujeres a lo largo de toda su vida. Por otra parte, no debemos olvidar que sus prácticas vitales eran bastante contrarias a un matrimonio al uso. En Viena se mudó de casa casi 40 veces y llegó a pagar 4 alquileres al mismo tiempo. Hay testimonios de la época que nos trasladan que el compositor vivía en el lugar más sucio y desordenado que se pueda uno imaginar, lleno de sobras de comida y orinales malolientes debajo del taburete del piano. Así que, teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que ninguna de sus muchas relaciones amorosas llegase a convertirse en duradera. Beethoven evitó consciente o inconscientemente la unión estable.
Giulietta Guicciardi es otra de las mujeres que estuvieron muy presentes en la vida de Beethoven. Durante los años de crisis que precedieron al testamento de Heiligenstadt, entre 1800 y 1802, el compositor mantuvo una estrecha amistad con la familia Brunswick, como explicábamos antes, y también con la familia Guicciardi. Daba lecciones de piano a Josephine y Therese von Brunswick, así como a la prima de ambas, Giulietta Guicciardi, con quien parece ser que tuvo un romance en 1801 cuando ella tenía 17 años. Giulietta, hija de la condesa Susana Guicciardi, era una bella joven con talento y muy consciente de sus encantos. A ese respecto, Josephine le cuenta en una carta a su hermana Therese Brunswick sobre su prima: Giulietta Guicciardi está causando furor por aquí. Se la conoce solo como la bella Guicciardi y podrás suponer que ella sabe muy bien cómo capitalizar eso. Gracias a las declaraciones de Giulietta años después, sabemos que Beethoven le daba las clases de forma gratuita, que era muy exigente con la interpretación o incluso violento, podía llegar a arrojar las partituras al suelo en medio de la clase. Y también que era un poco agraciado y que iba vestido de forma andrajosa, pero que tenía un alma noble y cultivada. En cualquier caso, esa aventura le dio a Beethoven un respiro dentro de la situación dramática en la que vivía por la convicción de la incurabilidad de su sordera. En una de las cartas que escribió a su amigo Franz Wegeler del 16 de noviembre de 1801 decía lo siguiente: «Ahora llevo una vida un poco más grata. El cambio lo ha producido una encantadora muchacha que me ama y a la que amo. Después de 2 años, de nuevo vuelvo a gozar de algunos momentos dichosos y por primera vez siento que el matrimonio podría traerme la felicidad. Por desgracia no pertenece a mi clase social y por el momento ciertamente no puedo casarme con ella. Debo todavía afanarme mucho». En aquella época, una mujer de la aristocracia que se casaba con un plebeyo perdía los privilegios de su clase y la custodia sobre sus hijos, que además no podrían heredar el título. Así que no es de extrañar que los padres de Giulietta pusieran fin a aquel noviazgo casándola con el conde Wenzel Robert von Gallenberg, en otro típico matrimonio de conveniencia que no debió resultar nada satisfactorio, según contó el propio Beethoven en uno de sus cuadernos de conversaciones. Fue escrito en francés y decía: «Fui amado por ella más de lo que nunca lo fue su marido. Ella ya era su mujer antes de que emigrasen a Italia y vino a mí llorando, pero la rechacé. Si hubiese optado por entregar la energía de mi vida a aquella vida, ¿qué hubiera quedado para lo más noble, para lo mejor?». Giulietta Guicciardi fue la dedicataria de una de las obras más interpretadas del catálogo beethoveniano, la sonata para piano número 14 en do sostenido menor, Quasi una fantasía, opus 27 número 2, más conocida como sonata Claro de Luna. Fue escrita en 1801 coincidiendo con el apogeo de esa relación sentimental, aunque la denominación de Claro de Luna se la debemos al poeta y crítico musical Ludwig Rellstab, para quien, según declaró en 1832, la obra evocaba un paseo nocturno. El fascinante primer movimiento, adagio sostenuto, del que acabamos de escuchar el inicio, no obedece a ninguna forma predefinida, lo que le aporta un carácter de continua improvisación con una melodía declamada en la distancia acompañada por las octavas del bajo. Y todo ello perfilado sobre un clima armónico hipnótico en tresillos inexorables que nunca cesan en todo el movimiento. A esta primera sección tan famosa le sigue un contrastante allegretto breve, brevísimo si lo comparamos con las proporciones del resto de la sonata, que ejerce como scherzo y minueto al mismo tiempo. Su desenfadado tema es este.
Para finalizar, el presto agitato intenso y elaborado en forma sonata de 3 temas ejerce como polo opuesto a la tranquila primera sección. Combina violencia, desenfreno y desesperación. Os invito a recordar ya la sonata entera en versión de una mujer que también ha dialogado de tú a tú durante toda su trayectoria con el gran genio de Bonn desde el respeto y la admiración, a María Joao Pires. De hecho, la pianista adquirió fama internacional al ganar el concurso del bicentenario de Beethoven en 1970 que se celebró en Bruselas. Con todos vosotros, la sonata Claro de Luna.